Hey, ¿qué pasa, amigos? Arman Tsarukyan cumple con todo lo prometido y no solo le gana, sino destroza, le pasa por encima a Dan Hooker. Un Dan Hooker que poco pudo hacer. La realidad es que Arman Tsarukyan dominó la pelea de principio a fin. Me sorprendió que no fuera a intentar el derribo inmediatamente. No, fue al intercambio, fue a lo que se suponía que Dan Hooker se le da mejor, que es ese estilo banger de dar y recibir. Y Arman Tsarukyan sorprendentemente quiso entrar a ese juego y no solo entró, sino que le sacó la mejor parte. Sorprendentemente, ya que muchos decían que si Dan Hooker tenía una posibilidad en esta pelea, que era mínima, era entrando en esos intercambios, porque todos sabemos que un golpe de la nada puede venir y puede marcar la diferencia entre una pelea. Hemos visto a los mejores caer de esa forma y por qué no podía Dan Hooker, que para nada es un mal peleador. Pero no pasó. Sorprendentemente Arman Tsarukyan sacó incluso ahí la mejor parte, fue dominante, le marcó inmediatamente la cara y lo llevó al piso. Lo llevó al piso porque en un momento Dan Hooker pensó que era Charles Oliveira, intentó una guillotina de la cual Arman Tsarukyan salió de manera preciosa girando como cocodrilo, demostrando la calidad de peleador que es, y logró dominarlo de tremenda manera y me gustó bastante. Y me gustó bastante porque Arman, a pesar de ir a intentar ese estilo que muchos critican de luchar, Arman lo mantuvo bastante entretenido. Hizo una pelea bastante buena, ya que estuvo muy activo y estuvo muy agresivo, que es lo que muchas veces pedimos a este tipo de peleadores con ese estilo Khabib Nurmagomedov, de ir a derribar y controlar. No solo es eso, es ir y destrozar a tu rival, algo que hace Khamzat Chimaev, algo que también hace Islam Makhachev, aunque debemos decir que en la última pelea con Jack de la Maddalena estuvo bastante pasivo, no quiso arriesgar muchísimo, sí que había mucho en juego, pero pudo hacer mucho más. En cambio Arman Tsarukyan no, Arman Tsarukyan estuvo agresivo toda la pelea, golpeando y golpeando, dejó destrozado de la cara en el primer asalto a Dan Hooker, un Dan Hooker que no encontraba cómo salir de esa posición, que no encontraba algo que lo pudiera mantener en la pelea, y el resultado fue el que fue. Pasamos al segundo asalto, más dominio, más de lo mismo por parte de Arman Tsarukyan, otro giro espectacular con otro intento de guillotina por parte de Dan Hooker, sorprendentemente, que otra vez no pudo capitalizar, y el dominio continuó y Arman Tsarukyan siguió haciendo daño, golpeando con codazos, con puñetazos, muy activo en la pelea, en cada minuto de la pelea. La verdad que sinceramente no se le puede recriminar nada a Arman Tsarukyan, tuvo un performance muy bueno y al final logró llevarse la victoria. Al final logró ese triángulo de brazo y realmente se nota que Arman Tsarukyan estaba poniendo una presión tremenda a Dan Hooker, ya que ni siquiera tuvo que pasar todo su cuerpo al otro lado para completar como es habitualmente la técnica. No, simplemente lo hizo como estaba, empezó a meter presión y Dan Hooker estaba con la cara que le iba a reventar. Me llamó mucho la atención ese momento donde se veía que tenía una presión tremenda, y al final, después de dudarlo un poco, ya que aunque estuviese teniendo muchísimo dolor en ese momento, Dan Hooker no se quería dar por vencido, intentó defender la técnica, pero al final se acabó rindiendo, dándole así un regreso tremendo a Arman Tsarukyan, que no peleaba desde hace muchísimo tiempo, mis hermanos. Estamos hablando desde el UFC 300 contra Charles Oliveira, para que se den una idea de cuánto tiempo ha pasado desde la última presentación de Arman Tsarukyan. Ya eso hoy en día creo que ya no importa, creo que Arman ha limpiado todas las asperezas que podía tener con la UFC, creo que ahora sí que se merece ser el candidato número 1 por el campeonato. Regresó, dominó, controló, destruyó a su rival y no podía regresar de mejor manera. Se vio muy bien arriba, se vio muy bien abajo. Sí que al principio tuvo un poco de problemas, pero solo fue eso, al principio, ya que después se encontró e hizo lo que quiso de principio a fin con Dan Hooker. Dan Hooker que nunca pudo presentar ningún tipo de resistencia real y seria hacia Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, tremenda victoria contundente, y llamó a Ilia Topuria, un Ilia que no estaba ya ahí, ya su hermano había peleado hace un rato en las preliminares, que por cierto es otro tema bastante interesante, hasta qué punto puede llegar, qué tan bueno es Alexander Topuria, lució increíble esta noche, pero repito, ese es otro tema. Por lo mientras, Arman Tsarukyan sí que se merece ser el retador número 1. En los últimos tiempos, como ya sabemos, se han barajado bastantes nombres. Primero cogió fuerza Justin Gaethje, luego Justin Gaethje salió, no se sabe nada de él, no se sabe si va a volver a pelear, si se va a retirar, qué va a hacer Justin Gaethje. Luego el que tomó fuerza, y para mí tenía más sentido por la rivalidad, por la historia entre estos dos, era Paddy Pimblett, que precisamente también estaba en Qatar y tuvieron un encontronazo que no llegó a nada, simplemente un intercambio de palabras, pero no pasó a mayores. Paddy Pimblett era el que se posicionó
en estos últimos tiempos como posiblemente el rival más claro que tenía Ilya para enero. Incluso Paddy estuvo hablando de que el contrato ya estaba hecho, que solo faltaba la firma del matador, pero que Ilya le estaba dando largas y que no quería aceptar la pelea. Paddy es el que más ha tomado fuerza, el que más ha estado hablando últimamente sobre la pelea, pero ahora con esta actuación de Arman Tsarukyan creo que nadie le puede quitar la oportunidad. Creo que si esto va como debe ir, evidentemente de quién se la merece, creo que nadie se la merece más que el armenio. Creo que Arman Tsarukyan, después de este desempeño tan grande que tuvo, que ojo también ya se veía venir, ya habíamos dicho que el rival con el que mejor podía tener un performance Arman Tsarukyan era sin duda por su estilo de pelea, porque precisamente le encajaba bastante era Dan Hooker, pero una cosa no quita la otra. Al desempeño que hizo Arman nadie le puede poner un pero esta noche, nadie, repito, nadie. Así que para mí, de todos esos nombres, Justin Gaethje y Paddy Pimblett, que eran los más sonantes, los que más estaban sonando estos últimos tiempos, para mí sí que es Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan deportivamente es la pelea más complicada que tiene Ilia Topuria en las 155 libras. Si en las 170 es Islam Makhachev, en las 155 en el peso ligero es sin duda Arman Tsarukyan. Creo que nadie se lo merece más que él. Creo que le ha perjudicado mucho o le perjudicó mucho a Arman Tsarukyan todo lo que pasó. Hablo de que la UFC le ofrecía peleas y Arman no quería tomarlas, no quiso aceptar la pelea con Ganrop, cuando yo opiné que según mi punto de vista lo que tenía que hacer Arman era aceptar la pelea, destrozar a Ganrop como sí que lo hizo Charles Oliveira y seguir adelante y seguir demostrando que era sin dudas el que se merecía la oportunidad por el título. Pero no pasó, Arman siguió un montón de tiempo sin pelear, hasta que ahora sale y dice que nadie quería aceptar una pelea con él, que nadie lo quería y que se iba a quedar sin pelear este año si no es porque Dan Hooker levantó la mano y dijo yo quiero pelear con él, lo cual como ya sabemos no es del todo cierto. La UFC sí que le ofreció pelea, sí que podíamos tener antes a Arman Tsarukyan regresando a la jaula, no fue porque él no quiso, él tomó la pelea que quería. Y ok, está bien, si vemos la cosa en perspectiva, ahora Arman Tsarukyan sin duda está posicionado, según mi punto de vista, repito, como el candidato número 1 y seguramente se la van a dar. Ya Dana White en conferencia de prensa habló de esta pelea y dijo, o bueno, fue lo que dijo, no sabemos si respondió por responder porque ya sabemos cómo funciona Dana White, pero al menos en ese momento Dana White dijo que de esta pelea iba a salir el retador número 1. ¿Será cierto? ¿Cumplirá con esa promesa? El tiempo lo dirá, pero Arman dice que está listo y que no le importaría regresar ya en enero. Se está rumoreando que el regreso de Ilya, o lo que se ha dicho, lo que ha sonado es que el regreso de Ilya va a ser en la primera cartelera con Paramount, con este nuevo contrato que tiene la UFC, que quieren empezar en lo más alto y con su estrella más grande, que es sin dudas Ilia Topuria. Y Arman Tsarukyan ahora parece estar muy en serio con esta pelea. Dijo, solo mándenme el contrato que lo firmo y estoy listo para finales de enero. ¿Lo hará la UFC? ¿Peleará Ilia Topuria? Ilia para mí tiene 2 peleas, o 3 como máximo. Si no es Arman Tsarukyan, tiene que ser Islam Makhachev. Y en su defecto, si por alguna cosa no se diera ninguna de estas 2 peleas, que ya se los digo, para mí sería tremendamente desilusionante no poder ver alguna de estas 2 combinaciones, Ilia contra Arman o Islam contra Ilia. Si no son esas 2 peleas, bueno, pues Paddy Pimblett, pero repito, lo que más me gustaría a mí evidentemente es contra Islam. Y si esa no va a ocurrir, que tristemente cada vez estoy más con ese pensamiento que no nos van a entregar esa super pelea, porque paras 2 divisiones, porque no sabes después qué pasará, si gana Ilia te va a dejar el título vacante, no sabes muy bien por dónde llevar esa pelea para no hacer daño a otros peleadores y a otras peleas potenciales. Es muy difícil, la UFC lo tiene que pensar muy bien y si pasa no creo que sea pronto. Así que por ese lado esa pelea la dejamos por un momento, tristemente para mí, en stand-by. Ahora bien, si no va a ser Islam, dale a Arman Tsarukyan, dale esa oportunidad. Se la merece, es el candidato claro y lo digo una vez más. Es el candidato que se la merece más que nadie. A Paddy lo subiste de la nada sin pelear hasta el 5º puesto, al top 5 sin ganarle a nadie de los más duros de esta división, a nadie. Se la merece Arman. Ya, paremos de contar, se la merece Arman Tsarukyan. Ese es mi punto de vista, buen regreso de Arman Tsarukyan, tremendo performance, pone para mí su nombre en lo más alto para contender por el título y ya veremos qué pasa. Pero ese es mi punto de vista, me gustaría saber el de ustedes, cómo vieron el regreso de Arman Tsarukyan, les parece que con este performance sin duda se merece ser el candidato número 1 y merece esa pelea contra Ilia Topuria, cómo creen que le iría contra el matador. Sería genial si me dejan saber sus comentarios y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao!